Buenas tardes a todas, todos. Les damos la bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Silvia Santiago Martínez y seré quien modera esta mesa titulada Perspectivas decoloniales en Educación, Bibliotecas y Materiales Didácticos, perteneciente al programa de especialidad en estrategias pedagógicas para la educación intercultural. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a las cuales tengo el honor de presentar en este momento. Está con nosotras el doctor Donato Daniel Vadillo Cuevas. Él es maestro y doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se especializó en el área de conocimiento, cultura, procesos identitarios y artísticos y cultura política en América Latina. Una servidora, Silvia Santiago Martínez, soy docente e investigadora del Laboratorio en Ciencias Sociales e Interculturalidad de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Estamos también en el cuerpo académico, territorios, memorias y pedagogías otras desde la interculturalidad. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es de la siguiente manera. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen los comentaristas, tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación, sugerencia, observaciones que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. ¿Alguna duda hasta aquí sobre la dinámica? Todo claro. Todo claro, muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar con esta mesa. Tenemos la presentación de Juan Uriel García Valadez, quien presentará su trabajo titulado Envejecimientos racializados, propuestas educativas contrahegemónicas y decoloniales dentro de residencias, centros de día y centros gerontológicos. Adelante, Juan Uriel. ¿Me confirman si ya pueden ver mi pantalla? Es visible. Muchísimas gracias. Hubo algunos como con mi comité académico conforme al documento previo que les enviamos. Mi proyecto se llama Envejecimientos racializados, propuestas educativas interculturales dentro de residencias, centros de días y centros gerontológicos. Esto como parte de la especialidad en estrategias pedagógicas para la educación intercultural. Mi línea de investigación es metodologías inductivas interculturales para la pedagogía decolonial. El campo de trabajo serán organizaciones civiles y no gubernamentales que requieren procesos educativos. Y mi opción de obtención de grado es un portafolio de evidencias profesionales, como tal no es una tesis ni tesina, sino también estrategias de intervención en la población. ¿Por qué tocar este tema? El primer punto es que hay un cambio demográfico que debe atenderse. Como podemos ver en la tabla, desde 1950 México ha estado envejeciendo. No habíamos tenido tantas personas mayores en la historia como hoy en día, ¿no? Esto trae un montón de retos, pero también de posibilidades, y entre ellos está el poder generar acciones educativas hacia las poblaciones mayores. Por otro lado, pues las acciones se van reduciendo enormemente conforme vamos envejeciendo. Como hay un montón de... Cuando estamos en la infancia, en la adolescencia, en la juventud y en la adultez van reduciéndose un poco y se especializan un poco más en temas de posgrado y pues una vez que estamos en la vejez, pues propuestas que puedan atender a las personas mayores y sus requerimientos educativos. Y la última, pues que las personas mayores son guardianes de gran parte de las tradiciones, gastronomía, lenguas, técnicas e historias, las cuales llevan años desapareciendo
por el poco interés intergeneracional que hay de aprender de estas memorias y de estas voces históricas de las y las personas mayores. Aquí va un poco sobre mi población. Mi población son personas que acuden a un tipo de estancia de corta o larga temporalidad, donde se impartan actividades socioeducativas. ¿Cuál va a ser el lugar en el cual voy a intervenir? Van a ser 6 residencias, centros de día o centros gerontológicos de los estados de Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo. Esto con el fin de complejizar un poco las intervenciones y tener una diversidad aún más amplia entre las personas mayores con las cuales voy a trabajar. Estas estancias presentar la interculturalidad que vivimos actualmente. ¿Cuál es una característica importante de estos grupos de personas mayores? Busco que la representación sea al menos de 50% de personas provenientes de algún pueblo originario, de diferentes centros de día o residencias que estén en otros estados para poder tener este estándar de el 50% de personas de pueblos originarios. Esto para mostrar a través de estas propuestas de intervención la diversidad lingüística, cultural, social y la cosmovisión. Estos 6 centros, en donde el primero es la residencia de Tláhuac, el centro de día Las Bugambilias en Coajimalpa, el centro gerontológico Vejeces Plenas y el centro gerontológico Santa Catarina, ambos en el Estado de México. Y por último, la residencia Casa del Abuelo en Tepeapulco, Hidalgo, y el centro de día Mis Años Plateados dentro del Valle del Mezquital en Actopan, Hidalgo. ¿Cuál es mi justificación? Pues que hoy en día existe en México un abandono institucional hacia las personas, el cual impide y pone barreras para lograr un buen desarrollo en la vejez, entre los cuales se encuentran el derecho a la educación, que se encuentra pues la vida y son como no abarcan ni cubren las necesidades de aprendizaje que muchas veces tienen las personas mayores. Y bueno, las instituciones de gobierno generan pues acciones enfocadas en vulnerabilidades en su vejez, pero pues dejan de lado cosas que aportan al buen desarrollo de las personas, como lo es la educación y la recreación. Es por ello que a través de este trabajo, pues también se busca reconocer expectativas con este grupo poblacional. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es diseñar educativas gestadas. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, yo sí, no sé los demás. Es que la profesora mandó que no me escuchaba. Bien, tiene 5 minutos. Sí, perdón, los objetivos son diseñar e implementar intervenciones educativas gestadas desde la interculturalidad que sirvan para atender, desarrollar e incidir en los procesos educativos enfocados en la vejez. Algunos objetivos particulares son crear propuestas educativas que sirvan para poder impulsar la interculturalidad dentro de estancias que atienden a personas adultas mayores, difundir los productos finales de las intervenciones, el fin de reconocer los saberes personas mayores y, por último, impulsar el reconocimiento epistemológico de las personas que las personas mayores resguardan. El marco teórico, pues, pretende desarrollarse en 3 ejes analíticos. El primero es educación intercultural. Aquí voy a tratar de mostrar los procesos vividos respecto a los modelos culturales y las propuestas contemporáneas que se proponen en la actualidad. Por otro lado está el eje de vejez, donde se analizarán los procesos y personas mayores, priorizando el análisis del contexto socioeducativo al que tienen acceso. Y por último voy a hacer una intersección entre vejez e interculturalidad, en donde conjugaré el análisis entre el racismo y el edadismo que viven las personas mayores respecto al reconocimiento de sus saberes culturales, sociales. ¿Cuáles son las etapas que pretendo como ejecutar? El primero es la introducción a las organizaciones. Este primer punto ya está, hablé con todas las organizaciones, ya estoy como con los permisos necesarios para poder aplicar los programas que se lleguen a diseñar.
El segundo es la gestión del rapport con la población, como tal poder entrar, estar un tiempo antes de poder implementar para que las personas mayores me conozcan, yo les pueda conocer y sea como una mejor gestión a la hora de como los diseños. El tercero es el diseño de las, y justamente lo pongo aquí después del rapport para saber cuáles son los conocimientos que conocen ese grupo de personas mayores para que pueda implementar como el diseño pedagógico para esa residencia. El cuarto punto justamente es la después del diseño ya se va a aplicar la intervención que se haya decidido y por último el análisis final. Les traigo como un ejemplo de los proyectos de intervención. En Hidalgo, en Actopan, hablé con la población y muchos de ellos sabían temas sobre la idea del proyecto con ellos es recetas mexicanas. ¿Para qué? Para decolonizar los aprendizajes que se tienen sobre la comida, conservar los sabores de la comunidad indígena, reconocer y valorar la diversidad cultural y por último, empoderar a las comunidades. Este sería uno de 6 proyectos finales que va a tener como mi portafolio de evidencia. ¿Qué es lo que se pretende? No solamente tener este recetario, sino también poder digitalizarlo y poder compartirlo con personas más jóvenes, tal vez difundirlo como en otros países a través ya de diseño y de estas herramientas digitales con actualmente. Y todo de mi parte, agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Uriel. Te faltaban un minutito. Bueno, creo que muy puntual. Perfecto. Pues vamos a continuar en la sección de comentarios, retroalimentaciones o sugerencias. Le doy la palabra al doctor Donato Daniel Badío Cuevas. Tiene usted 10 minutos. Doctor, adelante. Hola, gracias, Uriel. Buenas tardes. Me parece que tu trabajo parte de una preocupación fundamental. Se ha tenido poca atención históricamente a las personas mayores dentro de los procesos educativos, eh, y también se han silenciado, invisibilizado eh, en sus saberes, aun cuando tratamos de introducir una mirada intercultural y es importante para tener una apuesta relevante y necesaria para situarnos dentro de la educación en la vejez como un proceso no pasivo, sino un espacio de resignificación y agencia. Sin embargo, digamos que el análisis inicial en que observamos podemos ver una tensión importante que merece ser discutida. Y en base a esto trataré de hacer mis demás intervenciones, como que con esta abro el primer perfil, el primer debate que quisiera mantener con las tres, cómo introducimos lo decolonial en la propuesta sin convertirlo en una receta institucional, en un procedimiento estándar o en una posición moral incuestionada. Si lo del colonial es una herramienta que nos permite posicionarnos, leer las relaciones de poder, entonces también debe de ser problematizado, no como un dogma, lo de colonial, sino como un problema. Entonces, ¿qué contradicciones aparecen en estos espacios de atención institucionalizada de la vejez? ¿Cómo operan allí esos dispositivos de control, de silenciamiento, de racismo estructural o de incluso colonialidad del saber? Y me parece que para todos los demás trabajos también necesitamos problematizar y no esencializar la parte de los sujetos con los que trabajamos. Entonces, el enfoque gerontológico desde la pedagogía o la psicología social es valioso. Sin embargo,
la relación entre lo gerontológico, lo intercultural y lo decolonial debe de complejizarse más. No basta con enunciar estos enfoques para que se integren realmente en una praxis crítica. Mencionas que vas a hacer entrevistas, observación participante, y en esto es clave preguntarse desde qué lugar epistémico estamos construyendo esas herramientas. No hay un riesgo de suplantar las voces de las personas mayores racializadas al interpretarlas dentro de esquemas teóricos previamente establecidos. Entonces, sobre envejecimientos racializados, es un concepto que es pertinente, puede ser potente, pero al menos en el resumen que nos compartiste, no desarrollas el significado de forma crítica ni situada. Eso es importante, pensar que las categorías con las cuales trabajamos siempre están ubicadas sociohistórica y culturalmente. ¿Qué implica en el contexto mexicano hablar de envejecimientos racializados? Claro que no va a ser lo mismo si hablamos de esta misma categoría en otros contextos de América Latina o el norte global. ¿Desde qué marcos teóricos se articula? ¿Ya existe alguna propuesta? ¿Quiénes han hablado de eso? Desde la experiencia de los pueblos originarios o los pobladores afrodescendientes, de migrantes o de otra forma de racialización estructural, puede generar puentes para tu proyecto si es que los envejecimientos racializados no han sido todavía estudiados. Entonces es central, si no se concentra la población, el territorio y el entramado cultural. Yo tenía la duda porque no mencionabas los sujetos con los que ibas a trabajar. Entonces, se corre el riesgo de mantener un análisis en un plano abstracto y etéreo. Entonces, porque las personas mayores se tienen que desagregar. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cómo experimentan la vejez y la educación desde su especificidad cultural? Por eso aún falta trabajo de delimitación y caracterización concreta de los sujetos y a la vez entonces de las categorías principales de análisis que son los envejecimientos racializados. Por eso no solo es decirlo, sino situarlo, interpelarlo y respetar pues esa diferencia radical, evitando esquemas dicotómicos o a veces maniqueos simplistas. Y pensemos pues lo intercultural no como un espacio esencializado, sino como un espacio contencioso. Sí es un espacio, un horizonte armónico de diálogo, pero también hay que detenernos en las contradicciones reales de esos espacios, porque conviven múltiples cosmovisiones que en algún momento podrían no dialogar o ser distintas y yuxtapuestas incluso, ¿no? Y por eso mismo sí está bien ese señalamiento que haces a través de Catherine Walsh sobre el proceso inacabado, como disputa, como contraste, como fricciones culturales, que se enriquece pues ese análisis a través de la observación de las tensiones dentro de los mismos espacios donde trabajamos. Bueno, algunas preguntas que podríamos profundizar en el trabajo. De manera resumida, pues es desde qué lugar epistémico se construyen las categorías de envejecimiento racializado, quién las define y cómo.
y ahí es importante para revisar este enfoque decolonial. Dos, ¿qué estrategias se plantean para evitar la suplantación de voces de personas mayores racializadas? O sea, para que tú no suplantes la voz de las personas racializadas, ¿qué estrategias vas a usar? Hay una propuesta metodológica de diálogo horizontal, y si has considerado cómo operan los dispositivos de poder y control en los centros gerontológicos donde vas a realizar tu trabajo de campo. Y también, pues, qué lugar tienen las tecnologías y los lenguajes digitales en la vida educativa de las personas mayores. Y también eso, ¿no? O sea, cómo se relaciona con esto el extractivismo epistémico que podríamos llevar. Como cierre, lo de colonial, si no se plantea como problema, puede llevarnos a más que abrir nuevos horizontes de construcción epistemológica, a justificarlo solamente. Bueno, por mi parte es todo, gracias. Muchas gracias, doctor Donato. Bueno, vamos a continuar con el comentario. Me toca la parte, creo que mucho de lo comentó el doctor. Estoy de acuerdo con lo que menciona. Primero, quisiera que pudieras discutir, creo que es una temática relevante y pertinente para lo que estamos ahorita mirando, cuáles son las políticas públicas en relación a la vejez que existe, y creo que por ahí tendrías que hacer un andamiaje muy riguroso, Uriel, porque hablamos de centros gerontológicos, sin embargo, pues funciona bajo ciertos lineamientos institucionales o comunitarios o estatales. Entonces habría que mirar desde ahí. Entiendo que ya con el director se han enfocado a portafolio de evidencias. Sin embargo, creo que es una temática que da para más, que no se centraría en el portafolio, y te invitaría con lo que ya planteó muchas preguntas el doctor Donato, de ciertas categorías que atraviesan lo que pues si quieres investigar, ¿no? Que es una especialidad, la especialidad dura un año, pero se puede terminar con un buen proyecto si se plantea. Entonces, es una de ellas. Entonces, ya entrando a la temática, cuando yo veo el título de tu proyecto, dice, me voy a permitir a regresar, envejecimiento racializado, propuestas educativas contrahegemónicas y decoloniales dentro de residencias, centros de días y centros gerontológicos. Ya entrada tenemos aquí varias categorías o varios conceptos podemos poner aquí. Envejecimiento, racialización, decolonialidad, contrahegemonía, y son conceptos que constantemente se están moviendo ahora en tu presentación y también dentro del desarrollo del documento. Y mi pregunta, digo, pues está padre, pero ¿qué será lo de colonial dentro del trabajo? El hecho que usemos ciertos términos significa que se estén haciendo. Entonces, justamente desde dónde estamos problematizando. ¿Desde dónde viene? ¿Cuál es el lucus de enunciación entre toda esta situación problemática que se presenta? ¿De dónde nace? ¿Cuál es el lugar también de los sujetos dentro del proyecto de investigación antes de llegar a la intervención? Creo, yo al menos siempre he dicho, no puede haber intervención si no hay una investigación, porque tiene que partir desde el territorio, el contexto, las problemáticas, la situación en que las necesidades de cierta comunidad. Entonces ahí habría que mirar cómo estás problematizando tan solo esta cuestión del envejecimiento, bajo con qué autores. Pero cuando hablas de perspectiva intercultural, de colonialidad, entras a otra dimensión, ¿no? Te invitaría que pues escucharas, miraríamos cómo desde otras situaciones, desde otros contextos o muy desde Latinoamérica,
cómo se construye la vejez y dirías que hay una infinidad de percepciones, de construcciones, representaciones sociales en torno a ella. Entonces ahí abrirías seguramente un debate. Luego mencionas, aparte de la interculturalidad, que ahí retomas a Katherine Walsh, retomas a Quijano y a otros autores. Yo te invitaría a problematizar qué es la interculturalidad, cómo la estás construyendo y cómo se definiría dentro de tu proyecto que estás presentando. Porque ahora se habla mucho de interculturalidad, pero la interculturalidad queda como en un plano discursivo. Tendríamos que ir hacia un proyecto, como lo menciona Walsh, político, epistémico, pedagógico, y eso qué implicaciones tiene. Te invito a que leas a Fornet Betancourt sobre, tiene un texto que se llama Introducción a Intersubjetividad, no me acuerdo muy bien, pero lo puedes encontrar en el repositorio de la Coordinación General de Educación Bilingüe e Intercultural. Es un texto muy pequeñito, pero te dice desde dónde se puede problematizar la interculturalidad. También, más allá de Katherine Walsh, recupera muchos elementos de Fidel Tubino. Fidel Tubino es un filósofo muy reconocido y justamente tiene como una visión mucho más crítica con relación a las políticas del Estado, con nuevamente la interculturalidad y luego pues la construcción de la interculturalidad desde los movimientos sociales. Entonces ahí seguramente te va a ayudar bastante. Y luego está otro texto que a mí me encanta mucho, al menos uno de los autores que considero que al menos en México le ha dado plus, que es La educación intercultural de Günter Dietz. Tiene muchos textos con relación a ello. Y hay un esquema desde dónde o cómo se ha venido configurando la interculturalidad desde las migraciones de las disciplinas. Entonces son textos que de alguna forma te van a ayudar a ir entendiendo esta parte. Y luego la cuestión ya meramente metodológica, no me queda claro cuál es como el enfoque, el paradigma. Yo entiendo que estás hacia el portafolio de evidencias. Sin embargo, me parece que sí tiene que te dar claro si vas hacia una propuesta de intervención, desde dónde partes y justamente otra vez, cuál es la situación metodológica que te permitiría agrietar los cánones metodológicos desde las ciencias sociales, humanidades, que ya están establecidas. Hay un montón de textos sobre ella, hay un tomo que justamente coordinan varios autores, entre ellos María Bertellins, Xochitl Leiva, autores indígenas, desde luego, intelectuales mayas, tojolabales, propio Günter Dietz, que se llama Prácticas Otras de Conocimiento. Prácticas Otras de Conocimiento, tiene 3 tomos, seguramente lo conocen, es de edición 2015. Invito a este tomo porque son varios capítulos donde justamente están hablando de la investigación decolonial hacia el giro de epistemológicos o la coteorización, la investigación participativa. Entonces creo que te va a dar elementos justamente que te va a permitir desentramar toda esta parte metodológica y seguramente con la articulación de tu marco teórico. Por ahí hay un montón de cosas, ¿no? Esta cuestión metodológica sí tiene que tener muy claro el paradigma, el enfoque y el método que se mencionan en el texto. Diferentes técnicas como las entrevistas a profundidad. Bueno, pero ¿cómo se va a construir esas entrevistas? ¿Desde dónde? ¿Quiénes? ¿No? ¿Cuál sería el contexto en que se va a practicar? Los foros de discusión, nuevamente, son pertinentes, ¿no? De acuerdo a la situación que tú estás planteando. La observación participante, ¿qué tanto es participante? Estudios de caso, ¿te va a ayudar esos estudios de caso? Como técnica, evaluación psicocognitivas, y mira cómo te estás yendo también hacia otros lados. Entonces, sí te invitaría que volvieras a replantear justo con estos conceptos, con mucho cuidado, desde luego. Y en cuestión de no encuentro raza, no encuentro racialización, no hay autores.
Hay muchos que están problematizando ahora. Está Elizabeth Castillo, que también trabaja el racismo, está Mónica Figueroa, está otra colega que seguramente te va a dar otras pistas, Judith Bautista, es una investigadora, me parece que zapoteca, si no estoy mal. Búscalos, estos autores te van a ayudar muchísimo con el despeje, y desde luego te invitaría a que leas el texto de Piel Negras, Máscaras Blancas de Frantz Fanon. Creo que hay capítulos justamente que te van a permitir a problematizar del lenguaje, los cuerpos, las relaciones, estas cuestiones hacia la blanquitud, cómo está la colonización con relación a ciertas subjetividades, la construcción de identidades. Creo que son elementos que te van a permitir. Y pues bueno, muchas gracias, Uriel, y gracias por la presentación. Vamos a continuar con nuestra dinámica. Gracias a ambos, perdón. Ok, vamos a continuar con la presentación de Jesús Raúl Arredondo. ¿Sí está? ¿Sí? ¿Me dices si sí o no, por favor? ¿Cómo estoy acá? Sí, aquí estoy. Muchas gracias. Él presentará su trabajo titulado Bibliotecas Públicas Decoloniales, implementación de un modelo de gamificación y tecnologías 4 para la recuperación de saberes locales en la alcaldía Iztapalapa. Adelante, Jesús, tiene 10 minutos, por favor, y su tiempo está corriendo. Ok. Bueno, buenas tardes. Yo les quiero presentar este trabajo. Si bien todavía el paradigma de presentación en cuanto al formato no está delimitado del todo, me hubiera gustado que hubiera dado para una tesis o un artículo, si bien estos no son trabajos recepcionales para la modalidad de la especialidad. Sigo contemplando la oportunidad de verlo de la maestría, o si no, pues apegarme a lo estrictamente de algún portafolio o algún informe. Le he añadido, si bien en la presentación y en el protocolo el título permanece igual, en cuanto a lo de saberes locales ya se determinó, ya que estos son los conocimientos ancestrales en herbolaria de las comunidades originarias de Iztapalapa, ¿no? En cuanto a el pueblo originario de Santa Cruz Mellehualco, particularmente. Mi nombre pues, es Jesús Raúl Arredondo Galván, para servirles. Esta es la especialidad de estrategias pedagógicas. Estoy bajo la línea de investigación de metodologías inductivas interculturales para una pedagogía decolonial. Lo dividí mi estudio en 4 fases. Uno ya está hecho porque este diagnóstico participativo se realizó durante la UCA 1, además de que me estoy apoyando en mi propio diagnóstico que realicé como parte de la tesis de maestría en Ciencias Sociales en la UACM, donde hice un diagnóstico a lo largo de 8 meses en las 63 bibliotecas públicas que permanecen en Iztapalapa, para determinar cuáles aquellas atendían a la subalternidad. De estas 16 que salieron, solamente me enfoqué en 3. Una de estas 3 es la propia biblioteca pública de la comunidad de Santa María Aztahuacán. Entonces es por eso que avanzado ya estaba el diagnóstico. Solamente necesité de mapear los saberes locales para ver quiénes eran los poseedores y poseedoras de dichos saberes. También, bueno, hice un análisis que también ya venía trayendo de los servicios bibliotecarios que ya existían, particularmente en esta biblioteca, y cuáles se podrían reimplementar con base en los estatutos y normativas, ¿no? Para no inventar nada nuevo ni obligarles a realizar un servicio que no existe, ¿no? Apegarme a lo institucional. En la fase 2, este diseño colaborativo se ha ido implementando a lo largo de las primeras 2 UCAs de la formación de la especialidad, porque ya tengo implementado también, gracias a la colaboración en equipo, de talleres de diseño participativo, en donde aquí la transversalidad del conocimiento se ha dado precisamente con estos saberes locales. Por mi parte, he desarrollado una estrategia de gamificación de estas herramientas didácticas, lo que son los juegos de mesa y los rompecabezas. También ya se crearon ciertos contenidos emanados como parte de la propia comunidad, que simplemente se trasladaron a las tecnologías que más adelante les presentaré como parte de mis anexos. Me encuentro actualmente en la fase de implementación, ya que aunque he tenido algunas charlas con el personal bibliotecario, estas han sido introductorias. Necesito una entrevista de
si bien no un largo aliento, ¿verdad? Ya que es imposible por tiempo y forma, al menos quizás más inmersiva, que me permita recuperar algunas cuestiones del por qué podríamos, más bien del cómo podríamos decolonizar el trabajo normativo, institucionalizado del bibliotecario o bibliotecaria dentro de estos espacios. Obviamente implementar estas actividades gamificadas de forma más sustentada y ver cómo es la viabilidad de la instalación de puntos de acercamiento a las tecnologías, ya que la infraestructura en estas bibliotecas es deficiente, la luz es intermitente y el internet está sujeto a la disponibilidad de nodos en la red pública del C5. Perdón. Durante mi fase 4, pues la espero que realizarla dentro de las próximas UCAs entre 1 y 2 meses, ya que necesito recolectar más datos cualitativos y cuantitativos a través de estas experiencias, observaciones y demás, y obviamente analizar este impacto que tenga mis implementaciones para ajustar mi modelo y poderlo hacer replicable a otras bibliotecas. Entonces tengo este desafío de estas 63 bibliotecas que, como les decía, que atienden a 1.8 millones de habitantes, pero siguen bajo este esquema colonializado, ¿no? Invisibilizan los saberes locales y aparte que están muy apegadas a metodologías totalmente eurocentristas que considero obsoletas, igual que algo que leí de Boaventura de Sousa Santos en su libro del 2014 de las epistemologías del sur. Mi propuesta se centra en este laboratorio comunitario replicable, donde a través de una metodología decolonial transversal, totalmente enfocada en la interculturalidad del saber, se pueda difundir y propagar a través de qué sería la gamificación. Obviamente siempre documentada para darle reconocimiento a estas cadenas de saberes que ahí están, pero son invisibilizadas. Me apego mucho a la realidad aumentada porque es una tecnología 5 minutos. que domino, gracias, que domino de forma pues muy personal, ¿no? Pero podría ser otra. La metodología, creo, aquí necesitaría de su ayuda, creo que estoy bajo la investigación acción participativa, ya que no solamente soy yo, también es un equipo de otras personas y asimismo, pues como parte de los propios poseedores y poseedoras del saber, que son los que me ayudan y las que me ayudan a conducir este tipo de talleres. Quiero reconocer estos saberes locales, identificando bien claramente a los protagonistas, dándoles la autoría de sus saberes para recuperar esta información y plantearlo dentro de estos laboratorios. Aquí más o menos dejo unas fases que estoy trabajando en este modelo replicativo en donde podría estandarizarse los tiempos y formas. Mi población clave, pues siempre serán los adultos mayores, ya que ellas y ellos son los portadores de estos saberes ancestrales que han sucedido a través de boca a boca. Los jóvenes como mediadores tecnológicos, ya que con ellos es el acercamiento a las tecnologías, para que ahora sí, el público gamificado y participativo sean las niñas y los niños. Mis productos concretos que ya están, o sea no estoy hablando al aire, son este tipo de fanzines. Creo que no me los abrió. Bueno, se los puedo anexar. Son fanzines que a través de un documento se da la información de dichas plantas y hierbas disponibles en la comunidad para su manufactura en aceites, pomadas y demás. Ya están las tarjetas del juego de las memorias de Iztapalapa, muy localizadas, y murales interactivos que próximamente se subirán a un servidor de la delegación como parte de la Secretaría de Cultura y otras actividades en Pilares y Utopías, donde ahí se va a poder ir actualizando este mapa cognitivo. Lo que me falta es implementar esta aplicación Bibliomemoria con realidad aumentada. Estoy hablando con algunos colaboradores, ingenieros y desarrolladores web que me ayuden a tangibilizarla. Por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo su retroalimentación. Muchas gracias, Raúl. Me quedé aquí. Por la presentación y la misma dinámica. Doctor Donato, tiene usted la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias. Me parece que el trabajo de Jesús Raúl sobre las bibliotecas públicas en Iztapalapa es un diagnóstico, parte de un diagnóstico agudo en torno a la crítica del modelo hegemónico occidental que invisibiliza a los saberes locales, los silencia sistemáticamente, ¿no? Y históricamente. Entonces, partir de esa crítica con algo que es un reto,
que es el modelo de servicios bibliotecarios, articulando la gamificación, tecnologías 4.0 y pedagogías críticas para transformar esos espacios en laboratorios comunitarios para la recuperación del patrimonio intangible. Es muy sugerente y ambicioso, hay que pensar en los tiempos de elaboración que nos va a llevar y hasta dónde sí y hasta dónde no vamos a poder llegar. Porque buscas desarticular los dispositivos epistemológicos coloniales presentes en las instituciones. Sin embargo, hay que detenerse no solo en ese punto de, de viabilidad económica y técnica, sino en algunos puntos problemáticos para enriquecer la propuesta. Y insisto, y articulo con el comentario anterior. El hilo es el mismo. Lo de colonial no es un dogma, sino un problema. No es una solución dada. Sí se pueden usar los autores más clásicos de lo de colonial, pero no solo basta con invocarlo para que se haga presente como marco teórico, no es suficiente. Tenemos que problematizar críticamente en el plano metodológico y epistemológico. Desde dónde se ejerce el poder de seleccionar qué saberes serán recuperados y cómo se documentan. No existe riesgo de convertir lo de colonial en un procedimiento institucional, es decir, en una nueva forma de colonialismo epistémico bajo el ropaje de la inclusión, si no nos detenemos a pensar una pedagogía que no solo es una metodología participativa, sino parte de una descolonización de las mismas formas de investigar, de hacer comunidad, de escribir, de presentar resultados. Entonces, se tienen que ensayar propuestas y quizá talleres de creación de reglas del juego, por ejemplo. La comunidad misma define qué quiere preservar y cómo. O sea, porque tú quieres preservarlo, pero la comunidad lo quiere. ¿Cómo quiere preservarlo? No todo parte de la oralidad, sino que la afectividad está necesariamente vinculando el ámbito discursivo con las sensibilidades, la sensoriedad, la corporalidad. Y no solo eso, sino con los ecosistemas que se habitan. Entonces, hay que partir del reconocimiento de las experiencias ecosomáticas o sensoriales para registrar esos saberes del cuerpo y el territorio. No solo que dan voz, pues, ¿no? Sino que la escriben con el cuerpo, con la sensibilidad. No solo es un apoyo ilustrativo, sino es el insumo principal. Entonces, yo identifico que una tensión podría ser que en la búsqueda de rescatar lo tradicional, termine esencializando nuevamente a los sujetos portadores de los saberes locales, como los adultos mayores, por ejemplo, que quedan delimitados por su función transmisora, porque son los que saben, mientras los jóvenes asumen el rol tecnológico. ¿No es esta una nueva forma de dicotomía que hay que descomponer? A otro tema, ¿no? O sea, eso, el tema tecnológico, las tecnologías digitales. La pregunta, ¿son herramientas liberadoras o dispositivos de poder? El uso de la realidad aumentada, los juegos de mesa comunitarios, las apps móviles, como herramientas que recuperan la cultura, es muy innovador, sin duda, pero también las tecnologías están atravesadas por el extractivismo, la vigilancia, la interseccionalidad del poder. Entonces, ¿cómo evitar que la apropiación tecnológica, si estamos situándonos desde una perspectiva crítica, llámese de colonial, anticolonial o descolonial,
no termine instrumentalizando los saberes locales bajo lógicas neoliberales de consumo cultural. Entonces, se reflexiona críticamente este tipo de plataformas, infraestructuras o marcos narrativos que se usarán en la digitalización de saberes. No es un medio neutral, tiene una interfaz, una programación que pueden reproducir jerarquías de poder. Entonces, no solo es cómo se usa la tecnología, sino quién decide su uso, desde qué lógicas y para qué fines pedagógicos. Eh, entonces, la interculturalidad es el último punto en el que quiero eh, debatir, nuevamente hilando y jalando el hilo, como conflicto, no como fusión armoniosa, no como diálogo armonioso de saberes, sino una, eh, una confluencia yuxtapuesta y contrastante de comunidades y cosmovisiones. Pues sí está la población originaria, pero también las personas migrantes de Oaxaca, Guerrero, Puebla, etcétera, ¿no? Que, ¿cómo entendemos este contexto urbano periférico? O sea, es indispensable que no solo sea una convivencia de saberes, sino un campo contencioso, donde operan también jerarquías, donde operan también exclusiones y luchas por el reconocimiento y la redistribución. Entonces hay que enriquecer, digamos, quizá la propuesta con una cartografía crítica de conflictos interculturales en Iztapalapa. Donde ahí en esa cartografía no todos reconocen la validez del otro ni coexisten en planos simétricos. Entonces ahí esas tensiones intracomunitarias y discriminaciones internas y disputas de la legitimidad de los saberes. Entonces, como preguntas para seguir debatiendo serían, ¿qué entendemos por saberes locales? ¿Quién decide qué es lo local? ¿Qué es el conocimiento local? ¿Y cómo se diferencia de los saberes externos o híbridos? Y la otra es cómo nuestra apuesta metodológica para que las personas mayores, jóvenes y niños se consideren en el proyecto desde el inicio y no solo sean informantes o usuarios, ¿no? Y la otra es, pues, esa crítica al poder tecnológico sobre las condiciones materiales de acceso a la tecnología y las implicaciones políticas. Eso por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Donato. Raúl, oh, wow, es una temática, no sé si con la especialidad logres con todo lo que te propones. Habría que ver, definir hasta dónde puedes llegar con la especialidad. O sea, ya se fue el semestre, queda otro más. Por ahí, si no mal recuerdo, decías a través del informe profesional, no sé si fuiste tú o alguien más, ya no me acuerdo, pero tiene ciertas especificaciones, porque es un proyecto que me parece amplio. Hablas de 63 bibliotecas, Alcaldía Iztapalapa, y Iztapalapa es un mundo, entonces hay que delimitarlo. Y ese es un primer punto. El segundo punto, entiendo que estas bibliotecas pues, forman parte de una estructura, seguramente de acuerdo también a los propios servicios públicos que ofrece Iztapalapa. Entonces tiene pues, una estructura ya definida.
Y a eso llevo cuando hablas de bibliotecas, me voy a permitir regresar con el título, bibliotecas públicas decoloniales. Y me preguntaba, ¿cómo será una biblioteca pública decolonial cuando pues ya funciona y llegamos y vemos estas problemáticas, quién tiene acceso, ¿no? Como, cuál es el lugar de distintos saberes dentro de esa biblioteca. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿cómo estamos construyendo o pensando, definiendo, problematizando el propio concepto de colonialidad? ¿Desde dónde? ¿Y hacia dónde se tendría que dar ese giro? Esto me lleva desde el otro lado, que mencionas a diversos autores, entre ellos Jorge Gaché, Bertelli, toda esta parte de las pedagogías críticas situadas. Y diré, bueno, y el núcleo, todo esto no aparece lo que tendría que ser como parte de tu eje problemático, la educación, ¿no? ¿Cómo estás problematizando la educación desde este contexto de las bibliotecas públicas? Y luego, como un adjetivo, la decolonialidad, ¿no? Si es hacia la decolonialidad o esa es otro punto, ¿no? Hacia dónde lo llevarías. Creo que hay buenas intenciones, hay una forma de colocar y de poder participar en la población. Yo no me quedaría solo con adultos mayores. En algún punto de tu texto hablas de participación intergeneracional. Habría que ver qué tanto se puede recuperar lo intergeneracional. Creo que las niñeces y las juventudes tienen mucho que decir. Y te invitaría a que revisaras las experiencias de la biblioteca ambulante comunitaria de Comaché. Seguramente la conoces. Ya tiene algunos añitos funcionando y empezó a funcionar esta biblioteca, pues porque no hay en las comunidades donde se planteó. Empezó con poquitos libros, se fue de comunidad, después los carritos, se fue a otra comunidad y ahorita creo que ya cerró. Cada año dan un taller de educadores comunitarios desde las experiencias de la biblioteca comunitaria ambulante Comaché. Antes era ir allá a Comaché, entre otras regiones de Michoacán, platicar o mirar, construir proyectos de bibliotecas comunitarias. Creo que te invito a que lo busques, que lo sumes. Es una experiencia padrísima porque dentro de esa biblioteca hablan sobre saberes comunitarios, está en la participación de abuelas, abuelos, tienen hasta huertos, hay una infinidad de experiencias. Entonces digo, ¿qué tanto en realidad esto podría ser una biblioteca comunitaria y cómo los usuarios de esa biblioteca se apropian? Debe haber una apropiación de espacios, porque muchas veces vas a la biblioteca tiene una norma, tienen diferentes restricciones, quién entra, si tienes credencial, vas y si no, pues no. Entonces habría que problematizar de ahí. Yo entiendo que tienes un diagnóstico participativo, no sé qué tanto de eso que haces y hace cuánto lo hiciste, se tendría que retomar y quizás volver a plantear algunas otras con otras características, ¿no? Entonces, es una de las características justamente qué biblioteca queremos, cómo imaginamos que sea la biblioteca, la participación de la comunidad hacia esa biblioteca, de estas relaciones muchas veces verticales. Pasa como en la escuela se localiza en un centro y la escuela está alejada de todo el contexto comunitario, no solo es un centro de trabajo y con la nueva escuela mexicana, ahora no, la escuela por centro, pero sigue estando fuera, ¿no? Entonces, como que este tipo de ejes que te podrían ir problematizando, reflexionando hacia ese giro que te permitiría dar esta biblioteca. Y yo te recomendaría para la cuestión de la especialidad, salvo con lo que plantees con tu director,
quizás con una, con una experiencia muy bien sistematizada, va a lograr, podría darte, ¿no? Y quizás esa experiencia te llevaría justamente a volver a revisar, volver a reflexionar, volver a mirar cómo articular con las participaciones de la comunidad, justamente para crear otros espacios mucho más participativos, ¿no? Vuelvo a lo mismo, no sé qué tanto es decolonial, porque ya estoy viendo que lo decolonial muchas veces se usa, pero si en la praxis, en la reflexión, desde posicionamientos éticos políticos, la construcción también de marcos teóricos, no estamos. Yo sí insisto, sí hay que revisar a los clásicos, sí, porque nos invita justamente a generar, no solo para citar, sino problematizar, reflexionar cómo se están planteando, desde qué contexto se está planteando, desde luego. Hay otra autora que a mí me encanta, Silvia Rivera Cusicanqui, porque creo que ella, a diferencia de otros intelectuales, también, ¿no? Cuestiona la decolonialidad, desde dónde se construye, ¿no? Y pues bueno, creo que tienes por dónde ir viendo. Y lo último, la gamificación. Ahí todavía no me queda claro cómo entra. Entendería que es también por la elaboración de materiales didácticos. No sé si es para la niñez, es para toda la población, pero bueno, hay que repensar cómo entra esta cuestión de la tecnología, porque la tecnología, ahora que siempre lo usamos, muchas veces se sitúan en lo mismo, en la cuestión tradicional, no hay como una reflexión, no hay como una relación crítica de cómo estamos también usando desde el celular, la computadora o ahora Gamba, Genially, simplemente sustituye unas prácticas por otras y que sigue estando bajo el esquemas meramente tradicionales. Y ya por último, en tu trabajo sería interesante que también problematizaras, reflexionaras, ¿qué es la interculturalidad en tu trabajo? Presiento que muchas veces, y no solo presiento, lo he visto, que la interculturalidad está pensada para los pueblos indígenas. Entonces, cuando ya es como, voy a trabajar con una comunidad indígena y entonces la interculturalidad, pero no es por default. O sea, la interculturalidad no solo es para los pueblos indígenas, sino es para todos. Iztapalapa tiene una población migrantes, tiene una diversidad, colonias y barrios que tienen una infinidad de historia. Luego están las poblaciones afro-mexicanas, luego está también poblaciones indígenas, luego está pues otras poblaciones ahora con la diversidad sexual. Bueno, tienes tú ahí muchas cosas por problematizar en este punto. Pues bueno, Raúl, sigue adelante, gracias por mostrarnos este proyecto tan ambicioso y luego nos cuentas, ¿no? Cómo llega a convertirse una biblioteca pública decolonial, hacia dónde tendría que ir y cuáles son sus características. Yo soy, te lo digo, yo soy más que muchas propuestas surgen desde los movimientos comunitarios, sociales, pero pues tampoco tengo esperanzas en ese tipo de proyectos que vienen desde ciertas estructuras. Pues muchas felicidades, Raúl. Adelante con Gracias. la propuesta. Y pues bueno, vamos a seguir. Continuación tenemos a Mónica Lucía Fernández Martínez, quien presentará su trabajo titulado Descolonizar los materiales didácticos, análisis del área de medios digitales del INPI. Adelante, tiene usted 10 minutos. Voy a compartirla. Ay, no es cierto, esto es otra cosa. Ya iba a compartir algo que no era, permítame. Ahí va la presentación. Ahí está, ahora sí. Aquí está.
Y reproducir desde el principio. Bueno, solo quisiera hacer una pequeña corrección. Bueno, voy a presentarme. Bueno, soy Mónica, soy estudiante de la especialidad en estrategias pedagógicas para la educación intercultural y la modalidad de titulación que yo elegí es el informe académico por experiencia profesional y mi trabajo lleva por nombre Decolonizar los materiales didácticos, análisis del Departamento de Medios Digitales y Contenidos Web del INPI. Hice un pequeño cambio. Y bueno, la directora de mi trabajo terminal es la doctora Tania Acosta Márquez. Y bueno, si bien se sabe que a lo largo del tiempo se han implementado diversos proyectos para tratar de considerar e incluir a las personas indígenas a esta noción de nación, en la gran mayoría de casos fueron proyectos fallidos, como el caso, por ejemplo, de la Casa del Estudiante Indígena, en el que se consideraba que se les iba a civilizar, ¿no? Asimismo, pues también surge el Instituto Nacional Indigenista, que son parte de los antecedentes del INPI, ¿no? Y también la CDI, que es la Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas. Y bueno, estos proyectos se hicieron con todas las buenas intenciones del mundo, sin embargo, creo que también algo que no se ha considerado mucho es que sigue persistiendo hasta nuestros días, como esta cuestión de la herencia colonial, ¿no? Que se ve reflejada en una mente colonial en la que se siguen predisponiendo ciertos saberes por sobre otros y que justamente hace que también se vea a las personas indígenas y afromexicanas como alteridades, ¿no? Percibirlas como un nosotros y un ellos, ¿no? Como si fuera tan difícil vernos reflejados en alguien más, ¿no? En una persona indígena. Y creo que justamente esto es uno de los conflictos que hay con respecto a esos proyectos que se crearon. Asimismo, en el año 2018 se presenta el Plan Nacional de Desarrollo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y en él se presenta el INPI, ¿no? El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que viene a sustituir a la CDI. Y bueno, de manera general, este instituto tiene como la obligación o objetivo de garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos a través de diversas acciones, porque sobre todo está compuesto por muchas jefaturas, departamentos, y en la que yo estoy es el área de medios digitales y contenidos web del INPI, ¿no? Este departamento tiene como objetivo la creación y difusión de materiales didácticos que van acompañando diversos procesos informativos, formativos, culturales y comunitarios. Sin embargo, uno de los problemas que yo identifiqué, porque yo ingresé como prestadora de servicio social y generalmente las personas que ingresan a elaborar materiales didácticos al INPI, yo entré en el año 2020, entran como prestadoras de servicio social. Hay mucha buena intención, sin embargo, yo percibo que sigue imperando mucho esta cuestión de la mente colonial, que seguimos viendo a los pueblos indígenas y afromexicanos como subalternos, como si nosotros fuéramos a ser sus portavoces o fuéramos a darles un material que les va a beneficiar porque nosotros sabemos lo que necesitan, cuando no es así, ¿no? Creo que es muy importante y muy necesario escuchar las diversas polifonías, ¿no? Escuchar sus voces y contextualizar también las cosas, ¿no? Para que no se caiga en el sesgo de representar o generar lógicas coloniales, ¿no? Al querer presentar los conocimientos, algunas lenguas indígenas o algunas prácticas culturales, ¿no? Desde una perspectiva externa, academicista y sobre todo folclorizante. Por eso considero que es muy bueno o urgente problematizar la manera en que se están concibiendo, creando y reproduciendo estos contenidos, así como hacernos la pregunta de cuáles son los saberes que se están legitimando y cuáles son los que se están subordinando o excluyendo de manera tal vez inconsciente, ¿no? En la creación de materiales didácticos dentro de este departamento. La pregunta de investigación que yo planteé es, ¿de qué forma se puede fortalecer la producción y difusión de los materiales didácticos en el Departamento de Medios Digitales y Contenidos Web en el INPI desde la perspectiva decolonial? Los objetivos, pues el objetivo general es identificar la forma en que se puede fortalecer la producción y difusión de los materiales didácticos en el Departamento de Medios Digitales y Contenidos Web en el INPI desde la perspectiva decolonial. Los objetivos específicos son mostrar un recorrido histórico sobre el INPI, las características, sus antecedentes y los ejes de acción, ¿no? Sobre los que basan todas sus acciones y todo lo que producen, así como analizar algunos materiales didácticos que he realizado, porque pues es un informe académico y supongo que sería bueno hacer eso. La hipótesis es
La producción y difusión de materiales didácticos en el Departamento de Medios Digitales y Contenidos Web en el INPI se puede fortalecer desde la perspectiva decolonial con la creación de contenidos digitales en donde se prioricen las voces, los saberes, las realidades y las lenguas de los pueblos indígenas y afromexicanos, al llevar acciones con base en lo estipulado en la Ley General del INPI, que se publica en el año 2018, y en sus reglas de operación, que se publican en el año 2024, en diciembre. O sea, totalmente reciente. Y que justo creo que esto es necesario para no quitarle su agencia a las personas que pertenecen a los pueblos indígenas y afromexicanos. El diseño de la investigación pues es de tipo cualitativo, ya que se pretende hacer un análisis del departamento en el que estoy laborando. Y bueno, el proceso metodológico que hasta ahora he llevado es que, bueno, ya realicé un análisis documental de tipo panorámico y a través de un mapeo, pues pude recabar información sobre el INPI, ¿no? Para construir una historia, los antecedentes, como son, ya lo había comentado, el INI, CBI y demás, y los lineamientos por los que se rigen, ¿no? También ya realicé un resumen del modelo educativo del plan de estudios que estoy cursando, y estoy desarrollando un análisis crítico de algunos de los materiales didácticos que he elaborado con respecto a sus características, como son el tema, el tipo de material didáctico, el público al que va dirigido, los objetivos y la respuesta que tiene ante la Ley General de los Pueblos Indígenas, ¿no? Me interesa que sí esté como bajo la lupa eso, de que sí responda a lo que está pidiendo la ley. Entonces, siento que es como, no sé si me estoy adentrando mucho o quiero ser muy rígida tal vez, pero siento que de otra forma se puede sesgar mucho, ¿no? Que me preocupa como eso, o sea, desde mi participación y la de otras personas. Asimismo, entre los resultados... 4 minutos, Mónica. Gracias. Estoy trabajando en los resultados y es una propuesta para la elaboración de materiales didácticos con base en la perspectiva decolonial. Estoy respetando la estructura del informe que pide la universidad, que es, bueno, la información sobre, bueno, la introducción, que aquí no la pongo, la información sobre la sede de las prácticas profesionales, el análisis de algunos materiales didácticos, el modelo educativo del programa que estoy cursando, la fundamentación teórica del informe, pues si bien estoy tomando algunos conceptos como son el de raza y el de colonialidad del poder de Aníbal Quijano, la teoría de la acción dialógica de Freire, así como el concepto de adherencia, también quiero rescatar algunos conceptos o algunos textos que he estado revisando a lo largo de las UCAS. Pues la metodología, que siento que se tiene que enriquecer mucho más. Los resultados es lo que les comentaba, que es en lo que estoy trabajando. Y bueno, las conclusiones, referencias, los anexos. Estas son algunas de las referencias que he utilizado. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Creo que lo ensayaron. Te faltaban 2 minutos, casi todos los mismo tiempo, 8 minutos 45, pues bueno, está bien, ¿no? Doctor Donato, adelante. Bueno, pues yo quiero nuevamente hacer algunos comentarios generales, siguiendo el hilo conductor que he tenido en mis participaciones, que tiene que ver, pues, nuevamente con, digamos, comentarios que tienen que ver con estas apuestas éticas, políticas, de problematización de lo decolonial, de la interculturalidad, ¿no? Concebir lo decolonial como problema más que como solución, evitar la suplantación de voces. Hay un tema fundante que nos ayuda a entender esta perspectiva, que es, puede hablar el sujeto subalterno de Chakraborty Spivak. Hay que rechazar las versiones maniqueas, la esencialización de los sujetos, cuestionar los dispositivos tecnológicos como formas de poder. Entonces, sobre ese hilo es que quiero hacer mis comentarios. Yo identifico que el proyecto de Mónica Lucía parte de una experiencia laboral concreta. No sé si tú trabajes en el INPI, eso sería bueno saberlo. Y entonces buscas intervenir críticamente en el espacio que elaboras, en la creación de estos materiales didácticos a través de medios digitales,
que se relaciona mucho con lo de Raúl. También, o sea, reconocemos marcas coloniales que subsisten en los procesos formativos. Entonces, pues es una apuesta ética, es una apuesta política, pedagógica, que reconoce a los pueblos indígenas, afrodescendientes como sujetos epistémicos y no como objetos simples o de representación, ¿no? Y de suplantación. Sin embargo, ahí viene que se requiere nuevamente problematizar de manera más radical estos procesos institucionales que pretenden interpelar o dicen interpelar para evitar la naturalización de esas lógicas de poder. Entonces, lo de colonial no es un marco normativo. Bueno, o sea, a ver, podemos entrar en un debate muy interesante, pero creo que, pues bueno, eso lo podemos hacer de manera muy periférica. Pero si entendemos más bien que lo que queremos es identificar el conflicto vivo, la problemática real de las sociedades, nos vamos a encontrar pues con aportaciones muy buenas como esta de la vinculación entre una mente colonial y las formas contemporáneas de producción digital de conocimiento, que la colonialidad ha adaptado y se ha adaptado a nuevos formatos. Eso es potente, o sea, la constante reproducción y reactualización del poder. No obstante, digamos, no siempre podemos alcanzar, si reconocemos eso, no siempre podemos alcanzar herramientas analíticas concretas que nos hagan estudiar y avanzar en metodológica y teóricamente en ello. Porque aquí el nudo problemático, y lo digo con cuidado también, es la mediación institucional. Porque, ¿qué significa concretamente decolonizar el material didáctico en una institución federal como el INPI? Entonces, pues ahí vamos a encontrar tensiones, incluso conflictos de interés entre las lógicas institucionales de diseño gráfico, que ya están establecidas, editorial y pedagógico, y las formas de representación de los pueblos que se quieren recuperar. ¿Cuáles son esas tensiones? Hay que identificarlas, ¿cuáles son? Porque entonces esos son los candados que tenemos para no hacer una práctica anticolonial o decolonial o poscolonial, como se quiera. Aquí se echa de menos una discusión más situada sobre cómo las instituciones reproducen lógicas de suplantación. No solo eso, sino de exotización, folclorización del saber indígena. Entonces es evidente que en nombre de lo decolonial, y eso hay que saber que es un material didáctico decolonial, se pueden repetir las formas coloniales de representación. Si no se problematiza esa mediación institucional. Porque finalmente, a ver, ¿quién va a seleccionar los contenidos y narrativas? ¿Qué criterios epistemológicos van a regir esa selección? ¿Cómo se va a distribuir el poder entre quienes diseñan, editan, autorizan los materiales y las comunidades? Y además, ¿quién va a elegir a esas comunidades? Las herramientas digitales también utilizadas están condicionadas por aspectos determinados por la tecnología. Nuevamente, ¿no? La tecnología corre el riesgo de reproducción extractivista del saber,
algorítmica que silencia las diferencias culturales. Hay que buscar ahí entonces la crítica de las tecnologías desde posturas críticas. Entonces creo que otra cosa es no suplantar las voces que queremos, con las que queremos dialogar en nombre de una pedagogía intercultural o decolonial, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿qué voces indígenas van a aparecer en los materiales didácticos? El INPI los va a aprobar, por ejemplo, en el caso de que se requiera, por ejemplo, en esta, ¿cómo se llama? Donde ahora vive en Oaxaca, en la comunidad Mije de Santa María Tlahuitoltepec. Si hay una visión crítica con Adelfo, ¿no? Adelfo, y se le propone un material didáctico, pero él, digamos, ¿quién decide qué voz es indígena? Si hay conflictos de interés dentro del mismo Tlahuitoltepec, ¿cómo se decide qué voces indígenas aparecen en los materiales didácticos? Entonces, ¿cómo se evita la fijación de las culturas originarias como los saberes tradicionales? Porque los esencializamos y no como conocimientos vivos, en disputa, en evolución. Entonces, hay que documentar, sí, pero sin congelar la documentación, sin museos, sin hacerlas museos, ¿no? Entonces, no solo es crear las voces, sino, no solo es nombrar las voces, sino cómo creamos las voces. Hay entonces temas de coautoría, de devolución, de circulación de conocimiento, de los marcos epistémicos en donde partimos, ¿no? Cuestiones metodológicas que sí tiene que ver con la posición del INPI. ¿Tú vas a partir de una observación externa o eres parte de la institución? ¿Eres una figura intermedia? ¿O cómo van a negociar esa posición? Entonces ahí este enfoque dialógico, colaborativo, te permitiría pues esta co-creación de criterios decoloniales junto a actores comunitarios. Creo que eso por mi parte, creo que sí. Muchas gracias, doctor Donato. Pues puso varios puntos ahí que discutir. Y wow, a mí ya me preocupa algo. Esto del decolonial, sin problematización. Yo creo que el doctor Donato ya puso, no es una solución. Creo que estamos viendo por ahí, ¿no? Es como que, ay, decolonial me llega a solucionar. Pero ¿desde qué lugar estamos problematizando? ¿De dónde? ¿Cómo atraviesa también estas cuestiones colonizantes en ciertos esquemas que se reproducen? Y yo sí te invitaría, Mónica, tu título, ¿no? Descolonizar los materiales didácticos. ¿Cómo será eso de descolonizar los materiales didácticos, ¿no? Entonces tenemos ahí un primer concepto, materiales, y luego didáctico, que es la didáctica, cómo se encontraría esta didáctica. Y luego la descolonizar, ¿cómo sería esta parte? No voy a repetir, creo que ya el doctor Donato puso ahí muchas cosas y ejemplos de cómo relaciones de poder, y me estaba riendo justamente porque también el INPI se mueve ciertos intereses, ciertas relaciones de poder, y pues el director ha sido meramente criticado, ¿no? Y yo estaba recordando, porque tu texto tiene que ver con mucho, ¿no? ¿Cuál es el lugar
que se les, de participación, si es que lo hay, o cómo concibes la participación de las poblaciones de pueblos originarios. Eso es un primer punto. Porque el hecho que digas lo hice con tal persona, pues eso no es de colonial. Entonces, ojo ahí. Entonces, ¿cómo sería esta cuestión de colonial, no? Volvemos otra vez lo mismo, de que pareciera no solo de lo de colonial, sino también la interculturalidad es para las poblaciones indígenas, y no es así, tiene que ver con mirar la interculturalidad desde tensiones, conflictos, problemas estructurales que existen, cuáles las reproducciones también de las relaciones de poder en cuanto a sus saberes que han sido muchas veces silenciados, negados, subyugados y muchas veces también arrebatados por todos los esquemas de formas de pensamiento. Fíjate que hace muchos años un maestro de educación indígena me escribe y me dice, tengo un montón de materiales que hemos elaborado con mis estudiantes y profesores de una zona escolar de ahí de Veracruz. Ah, pues qué padre, ¿no? Y ese maestro tocó varias veces puertas de una institución, no voy a nombrar, ya se imaginarán cuál, y le rechazaron esos materiales. Entonces, justamente ahí, ¿quién va a producir estos materiales? ¿Desde dónde se haría esta reproducción? ¿Cómo hacer la sistematización de ciertos saberes y qué saberes? ¿Y cuáles serían los cuidados éticos de la sistematización de los saberes? Principalmente por todo el extractivismo que existe y que sigue existiendo y que muchas veces sigue estando avalada por muchas instituciones, llámese académicas o instituciones estatales. Ahora con esta cuestión de los pueblos indígenas están perdiendo sus saberes, los pueblos indígenas están perdiendo sus lenguas, pero no hay como una relación de cuidados, de problematización a todo esto de lo que ya se ha contado, ¿no? Entonces, la colonización epistémica me parece que tiene que ser una de las categorías que tú tendrías que estar problematizando con la producción de ciertos materiales, con los cuidados o de manera como eje transversal la cuestión de la ética, de la investigación, porque al final, pues tú estás diciendo, vas a trabajar con ciertas relaciones, con personas seguramente, pero cuáles serían estos cuidados éticos de la investigación para pues no reproducir el esencialismo, el folclorismo y pues desde luego este extractivismo epistémico, y que ya también los pueblos, comunidades están hartos, la verdad, ¿no? O sea, muchas veces las instituciones llegan a ser disfrazadas y pues INPI habría que ver desde dónde, qué lugar del INPI de la Ciudad de México, es el INPI de dónde, de qué sede, ¿no? Porque el INPI es el INPI y además tiene subdelegaciones, entonces ahí, y el INPI también tiene facilitadores o promotores culturales, creo que sí les dicen promotores culturales, muy apegadas a ciertas líneas, un promotor de la lengua, un promotor de medicina tradicional, están los promotores cultural. Entonces, ¿quiénes serían si te vas a trabajar con ello? Y el otro con relación a las TICs. Hay mucho material, desde luego, que el INPI ha reproducido y ha dado, pero también preguntar, ¿quién tiene acceso a ese material? Son las poblaciones indígenas en algunas regiones, ni hay internet, ni mucho menos, pues, plataformas. Hay otras específicas del propio INPI que tiene las ligas muy ocultas de acervos de materiales que difícilmente se puede llegar a ello, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, querida Mónica, pues hay que discutirlas y pensar, ¿no? Si es por ahí donde vas, o porque entiendo de acuerdo al índice que tienes, es que vas a revisar algunos materiales, habría que ver cómo se va a revisar y si eso es tu interés. Y ya en la última parte dices propuesta de creación de materiales. Entonces,
entiendo que a través de esta revisión tú llegarías a una propuesta. Vuelvo a insinuar, ya parezco Pierico aquí, ¿verdad? ¿Quiénes serían tus supuestos sujetos? ¿Qué tipo de materiales estás pensando? ¿Qué saberes y la población al que va dirigida le interesa o no está interesada? Creo que hay que empezar como a mirar hacia dónde. ¿Y cuál es tu lugar en esta investigación? Por ahí hay un texto que me encanta de Günter Dietz que justamente se llama Entre saberes, entre saberes, entre poderes, entre seres, cuestiones de etnografía. Y pues él lo dice, ¿no? Muchas veces desde la observación participante se reproducen nuevas prácticas de extractivismo. Entonces, ojo con eso, mirar, ¿no? Si lo que decimos que no queremos hacer, muchas veces lo hacemos, ¿no? Entonces, a veces me incluyo porque, digo, en los cuidados de la investigación siempre está. Y pues creo que hay un mapa de elementos que necesitas problematizar muy bien. Habla con tu directora. Creo que hay muchas experiencias nuevamente de materiales, de creación de materiales, desde colectivos, desde organizaciones civiles, desde propias redes. Ahora hay muchos jóvenes también que están trabajando y que no están, muchos de ellos pues no llegan al INPI, porque también el INPI tiene sus normas y criterios de selección de materiales. Entonces ahí nuevamente, ¿no? ¿A quién le reproducen? ¿Quién lee o quién escribe? Entonces todas estas partes creo que es importante que tú puedas considerarlos parte de tu problematización, Mónica. Y pues bueno, eso sería todo. Creo que no llegó nuestro último participante. Ay, ¿dónde está? Cristian Eric Pérez. No, ¿verdad? No llegó. No. Bueno, pues agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este 8º coloquio de investigación de posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se está presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.